Bueno, el síndrome isquémico miocárdico agudo, ST no elevado, lo vamos a ver, eso lo dimos en una charla para un workshop de síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Hay varias guías, las últimas del 2024, en la cual se puede evidenciar el síndrome isquémico miocárdico como una nueva nomenclatura, ¿no? En las guías clínicas, agudo crónico, y ahí las nuevas nomenclaturas de síndromes isquémicos miocárdicos, AMIS y NAMIS, ¿no? Que no ha causado mucho revuelo y al final lo importante es que quieren reconocer que un síndrome isquémico coronario miocárdico agudo, ¿no? Puede ocurrir en la ausencia de una obstrucción de las arterias coronarias. Puede estar normal las arterias, bonitas, no hay ninguna obstrucción y dar un síndrome coronario agudo, ¿no? O puede haber arterias obstruidas y también dar un síndrome isquémico coronario agudo. Entonces, hay muchas causas. La principal que hemos hablado es la ruptura de la placa ateromatosa, pero puede ser disección de la aorta coronaria, el espasmo, embolismo y microembolismos y producir infarto o necrosis miocárdica, ¿no? Y otros espasmos epicárdicos también que pueden llevar a la isquemia miocárdica. Entonces, el 2023 en las guías, pues habla sobre el grupo de síndromes íntimamente relacionados que se produce por la isquemia miocárdica, sería síndrome isquémico coronario agudo. Y lo que produce es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno hacia el corazón, ¿no? Y que está inducido por el ejercicio, el estado emocional o el estrés y que cede con el reposo. Entonces, ¿cuál es la principal causa de una ruptura o de un síndrome isquémico coronario agudo? La ruptura de la placa ateromatosa. Y esto forma un trombo intracoronario que ya hemos dicho, ¿no? Que es trombo rojo, trombo blanco, o sea, agregación plaquetaria, adhesión plaquetaria, fibrina y coágulo, y esto causa el dolor. Si no eleva enzimas, angina inestable. Si eleva enzimas, infarto de miocardio. Y puede llegar a la muerte súbita. Entonces aquí miren una arteria coronaria que está con aterosclerosis, que rompió la placa ateromatosa y produjo la obstrucción. Entonces aquí está la placa ateromatosa tan fea, se rompe y eso produce la obstrucción. Entonces hay todo lo que hemos visto, la lesión de la placa complicada, con coagulación, con trombo, con plaquetas, ¿no? Y esto lleva a la ruptura, a la formación del trombo blanco y trombo rojo y a la obstrucción de la arteria coronaria, y eso se llama síndrome coronario agudo. Y como va incrementándose esta enfermedad, que es la principal causa de muerte a nivel mundial y que en el Perú tampoco se salva. Los factores de riesgo para tener aterosclerosis, síndromes coronarios agudos, ya saben la edad, mayor de edad, 55 en el varón, o 45 en el varón y mayor en la mujer, el género masculino más que el femenino, y en el femenino ya después de la menopausia se va a aumentar. El antecedente de tener un familiar de primer grado antes de los 55 años en varón y antes de los 65 años en mujer, y los factores modificables como son el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, el tabaquismo, el estrés, la gota y la diabetes. ¿Cuáles son las manifestaciones de un síndrome coronario agudo? Un dolor torácico prolongado, generalmente más de 20 minutos, te hace sospechar de un infarto, o una angina de nueva aparición antes de los 2 o 3 meses que hemos hablado, según la clasificación 2 o 3 de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, desestabilización reciente de la angina y previamente estable, con al menos características de angina 3, según la Sociedad Canadiense. Y no se olviden de la angina postinfarto, aquella que ya el paciente está con infarto, 2 días con tratamiento óptimo y comienza a tener dolor. Esta es una angina postinfarto, es de alto riesgo y deben llevarlo a un cateterismo cardíaco. ¿A qué se acompaña este dolor torácico? Sudoración, náuseas, manifestaciones neurovegetativas, dolor epigástrico, disnea y síncope, ¿no? La clasificación de los síntomas. La clase 1 es una actividad normal que no causa angina. La clase 2, limitación ligera de la actividad física, ¿no? A moderados, leves, moderados esfuerzos menores a los habituales y a grandes esfuerzos.
En el electrocardiograma, ¿qué tienen que buscar? El ST no elevado, hay depresión del ST, cambios en la onda T negativas, entonces depresión del ST, miren cómo cae el ST, o T negativas, ¿no? Ondas T negativas. Puede haber una elevación transitoria del ST, eso es lo importante. Y en este sí que ST no elevado, porque no hay elevación del ST o es transitoria, se eleva un ratito y después cae rápidamente, menos de 20 minutos, pues tienes que tomarle los biomarcadores, que es la troponina, ultrasensible. Tomar apenas llega a la hora y a las 3 horas. Si no se altera y si todo está negativo, quedaría como una angina inestable. Pero si se eleva, es un síndrome coronario con infarto agudo de miocardio. Entonces hay que tomar la troponina al llegar a la hora, a las 2 y a las 3 horas, ¿no? Para ver, y si es que todo está negativo, electro normal, enzimas normales, pues se descarta que ha sido síndrome coronario agudo y se da de alta. Si hay electro con infradesnivel del ST, pero las troponinas están negativas, pues tú dices, o más o menos, es un síndrome coronario de bajo riesgo o una angina inestable, ¿no? Pero si hay infradesnivel más troponinas positivas, ya piensas en un infarto agudo de miocardio. Entonces, no se olviden siempre pensar en el riesgo cardiovascular y ver las troponinas ultrasensibles para dar de alta o no al paciente. Pues lo ideal, pues un paciente con sospecha viene con dolor torácico típico, se le toma una evaluación clínica en 10 minutos más un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y se decide a dónde va a entrar, a unidad de trauma shock o no, va a quedar hospitalizado, se va a observar para llegar. Entonces, la presentación clínica, hay algunos que tienen pocos síntomas, ya les hemos dicho, ancianas, mujeres, ancianos, varones y diabéticos, son pacientes que hacen pocos síntomas. El síntoma típico, pues, se incrementa con el dolor es retroesternal, opresivo, que se incrementa con la actividad física, cede con el reposo, ¿no? Y algunas veces puede llegar a la muerte súbita o arresto cardíaco. ¿Qué es lo que tienen que ver en el electrocardiograma de todo paciente con dolor de pecho? Si está normal, si está con infradesnivel del ST-OT negativas, entonces se catalogaría como SICA-ST no elevado, o si está supradesnivel del ST, SICA-ST elevado. En este se pide troponina, se inicia aspirina, clopidogrel, atorvastatina, ¿no? Enoxaparina, se estratifica el riesgo con la escala de Grace que les hemos dicho y se lleva a un cateterismo si el riesgo es alto o muy alto. Si hay elevación del ST, se puede pedir troponinas, pero no se esperan los resultados y se decide ir a cateterismo cardíaco si está en menos de una hora o hora y media, y si no, pues fibrinólisis, ¿no? Fibrinolíticos o trombolíticos, y después llevarlo a un cateterismo cardíaco. Si tiene arritmia maligna, también. Entonces, si este es infradesnivel o T normal o T negativas, SICA-ST no elevado. Si es elevación o hay una arritmia maligna como una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, se llama SICA-ST elevado. Si en el ST no elevado las enzimas salen negativas, se queda como angina inestable. Si las enzimas salen positivas, las troponinas, se llama infarto ST no elevado o sin elevación del ST. Y si las enzimas en este caso salen positivas y no has podido enviarlo, ya CQ, infarto miocardio ST elevado. Eso es lo importante. Entonces, los síntomas de la presentación en hombres y mujeres, dolor opresivo, ¿no? Torácico, sudoración, náuseas, vómitos, indigestión, irradiación al brazo izquierdo, cara interna, puede ir al hombro izquierdo, generalmente cuello, maxilar inferior, náuseas, mareos, dolor en la mandíbula y disney. Entonces, no se olviden que en supradesnivel del SD, la imagen del conejito que les hemos dicho la anterior vez, ¿no? Si hay una elevación del ST en el punto J, en más dos derivaciones contiguas, o sea, puede ser cara inferior 2 y 3, ¿no? Cara anterior B3, B3, B4, o lateral B5, B6, o cara septal B1, B2, entonces pensamos en una oclusión
total de la arteria coronaria grande, hay un supradesnivel del ST, ¿no? Y esto se debe fibrinolizar, trombolizar. En la cara posterior podría haber alteraciones a nivel de B1 o B3 o en B7, B8, que le hemos dicho en región posterior, también el supradesnivel, ¿no? En esta pensamos en una oclusión de la circunfleja, por ejemplo. Y también, si hay bloqueo completo de rama izquierda, pues piensen en un síndrome coronario, hay que tratarlo con síndrome coronario, ¿no? En un bloqueo de rama izquierda, la duración del QRS generalmente es ancha, 120 milisegundos, hay ausencia de onda Q en derivaciones 1 y B5, B6, y la onda R monomórfica en 1, B5 y B6, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen a un paciente, no, yo nunca he tenido mi EKG es normal y ahora le toman un EKG y bloqueo de rama izquierda, se debe sospechar que esté en un CD y se debe tratar como un SICA-ST elevado, o sea, fibrinolizar y llevarlo a un cateterismo cardíaco. Entonces, no se olviden siempre ver a vuestro paciente si está con estabilidad hemodinámica o no, si es SICA-ST no elevado, llevarlo a hacerle el score de riesgo, llevarlo a un hospital, trasladarlo inmediatamente, ver cómo está su presión y si está en shock o no cardiogénico. Si está en shock, le ponen una vía, 2 vías, cloruro. Si tiene dolor torácico persistente o recurrente con los medicamentos, pues también debería cateterismo cardíaco. Si está en insuficiencia cardíaca por isquemia o hay arritmias mortales o complicaciones mecánicas, pues debe ir a cateterismo cardíaco porque es un riesgo muy alto, paciente con riesgo muy alto. Si el riesgo es alto, bueno, es un diagnóstico confirmado de infarto o score de Grace más de 140, con elevación transitoria del segmento ST, pues puede entrar a cateterismo cardíaco con menos probabilidad, pero puede entrar. Y si es un bajo riesgo, pues hay que ingresarlo y darle medicamentos, ¿no? Y ya el cateterismo entrará selectivamente. ¿Qué medicamentos vamos a dar en todos? Entonces, siempre la aspirina, el clopidogrel y todo lo que hemos mencionado. Entonces, si hay angina inestable, ST no elevado, pues lo que tienes que ver cómo está el electrocardiograma, cómo está la clínica y si el paciente está estable. Si es de alto riesgo, pues ya mandarlo a una angioplastía primaria o fibrinolizar si es ST elevado. El ST no elevado no se fibrinoliza, ya hemos dicho. Entonces, si es alto riesgo, un ST no elevado o muy alto riesgo, debería entrar un cateterismo cardíaco para una angiografía y una angioplastía. Si es de alto riesgo, pues el cateterismo debe ser antes de las 24 horas. La terapia, ya saben, aspirina, 4 tabletas, 400 miligramos, más de 303 tabletas masticadas. Clopidogrel o los inhibidores de P2, ticagrelor, clopidogrel, cangrelor, se da, en el caso de clopidogrel, 4 tabletitas de 75 miligramos, heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, y no se olviden las estatinas. Otros dan otros anticoagulantes como la valirudina, que se va a entrar a cateterismo cardíaco, o el fondaparinux. Y después la revascularización, ir al cateterismo para darle el tratamiento. Y después ya cuando salga de alta, prevención secundaria, porque ya esto fue el fenómeno primario, prevención secundaria. Todos deben salir de alta con aspirina. Si tienen angioplastia, aspirina y clopidogrel 1 año. A estatinas, atorvastatina 80 miligramos. Debe dejar de fumar, debe hacer ejercicio, debemos manejar y tratar los factores de riesgo, ¿no? Consideraciones psicosociales. No se olviden los IECAS para remodelación, beta bloqueadores para disminuir los reinfartos.
Y esa es la terapia ideal, básicamente. Entonces, manejo agudo, alivio del dolor isquémico, puede ser nitratos o no, viendo evaluación del estado hemodinámico del paciente, evaluación del riesgo, el score de Grace en el ST no elevado, ¿no? Elección de una estrategia de manejo, si es elevado tiene que ir a cateterismo, si no, pues médico, tratamiento médico, iniciar rápidamente la terapia antitrombótica, aspirina, clopidogrel, en cualquier ST elevado o ST no elevado, se da todo, enoxaparina, estatinas, y después de 24 a 48 horas, beta bloqueadores y ECAS. La terapia antiplaquetaria con aspirina es de a largo plazo, de por vida, estatinas de por vida. En algunos se puede anticoagular, pero no se anticoagula a los pacientes con síndrome coronario. Y los IECAS si el paciente tiene hipertensión o tiene un remodelamiento o un infarto. No se olviden, cuando estén ingresando a emergencia, oxígeno, nitroglicerina, la mona que antes decía, ¿no? Morfina, oxígeno, nitratos, las estatinas, la aspirina y el clopidogrel o ticagrelor, la enoxaparina, evitar lo que es AINES, porque tienen más eventos cardiovasculares. En el síndrome coronario ST no elevado no deben hacer fibrinólisis, deben evitar, está contraindicado. Sí hay que hacer un score de riesgo del estado de Grace para que entre a una angiografía o cateterismo cardíaco y revascularización. Más si está inestable hemodinámicamente, tiene falla cardíaca, tiene angina recurrente o persistente o angina posinfarto, o tiene insuficiencia mitral nueva o arritmias ventriculares. Entonces, en el 2020 se vio alternativas, lo nuevo era las troponinas, ultrasensibles, estratificación de riesgo, algunos piden hasta ProBNP, y el tratamiento antitrombótico, que es lo más importante. Y el tratamiento antiinvasivo es el cateterismo cardíaco en todos los pacientes con diagnóstico de ST no elevado con alto riesgo, que ya hemos visto, ¿eh? Alteración hemodinámica, cambios dinámicos, score de Grace más de 140. Bueno, ha habido cambios entre el 2020, lo más importante es el tratamiento y la prevención. Listo, chicos, nos vemos y nos vemos el día sábado.